Les cuento. El, bueno, canvas, como le contaba, es la palabra inglesa para tela, ¿cierto? Claro, Para lienzo. Entonces, esto es un lienzo porque a lo largo de la historia ser empresa nunca fue fácil po, y se planteaba que era quizá una actividad que hacían solo algunas personas porque era complejo. Y era complejo porque era enredado quizá, ¿cierto? Porque había muchas cosas que evaluar. Y en algún momento algunas personas ya le pusieron cabeza a esto y dijeron, no es tan complejo parece. Porque si uno analizaba muchas empresas, se iban a dar cuenta que habían elementos que eran comunes, ¿sí? O claves. Y esos sí, elementos comunes o claves los trataron de llevar a un diagrama. Y este diagrama que ustedes conocen es el que se le llama el Canvas. El Canvas para modelo de negocio. Yo voy a compartirles, les decía, estoy abriendo en mi Drive una presentación que me tocó justo hace, les cuento que hace unos 2, 3 días me tocó hacérsela a otro grupo de personas acá en Caleta Coloso, que están justamente ellos con la intención de poder comenzar algún negocio. Así que yo les quiero contar de esta presentación que le hice y me voy a ir derechito al Canvas para no mostrarles todo. Estoy esperando que abra y les voy a compartir pantalla. ¿Y por qué? Les voy a contar por qué a estas personas les interesaba este contenido. Porque justamente gente que hoy día estaba con la idea de cambiar su actividad. Po. Algunos que se dedicaban a la pesca, otros a algunas actividades de comercio, y se dieron cuenta con la pandemia que quizás era buena idea tener otra alternativa. Entonces se pusieron a buscar otras alternativas. Y entre otros conocimientos muy parecidos a los que les estamos compartiendo a ustedes, ellos se están formando para desarrollar entonces un nuevo negocio. Y el modelo de negocio es complejo y el Canvas hace que todo ese proceso tan complejo se simplifique mucho, se haga mucho, mucho, mucho más sencillo. A ver, vamos a compartir pantalla desde acá. Un segundito. Me estoy metiendo al enlace para que lo compartamos. Acá está. Ya, les voy a compartir mi pantalla. Les voy a pedir que ustedes me vayan hablando, me vayan contando si se entiende o algo no, porque yo en este momento voy a ver solo lo que les comparto y no los voy a ver a ustedes, ¿ya? Entonces, para estar muy atento, les voy a pedir que ustedes me digan si es que vamos bien o no. bien. Ya. Aquí yo le estoy compartiendo mi pantalla y nos vamos a ir derechito a la parte del Canvas. Y en algún momento les voy a mostrar otras partes de esta presentación. Hay unas que les van a venir muy bien. Pero me quiero ir justamente a este contenido que ustedes estaban revisando. Acá. Yo les contaba a estas personas que les digo y también lo voy a compartir con ustedes de que hay algo que yo le denomino la empatía estratégica. ¿Les suena el término esa empatía o no? ¿Le es familiar? Sí. Sí, Sí. ¿A qué les suena? ¿Qué se la les viene a la... cercanía, Ah, ¿cómo? la cercanía. Cercanía. ¿Qué más? ¿Usted a qué le suena que podría ser también, don Julio? A ver, buscar un sistema más sociable, un sistema más cariñoso, digámoslo así, de lograr, para lograr algún objetivo, para lograr que resulten algunas actividades. Ya. Acercarse, buscar sistemas mejores para buscar clientes, por ejemplo, para encontrar amigos, etcétera. Sí. Ya, separemos el concepto entonces. Primero, empatía, muy similar a lo que dice doña Juana, tiene que ver con esto, con ser cercano. La empatía, la verdad es que es la capacidad de ponerse en el lugar de un otro. A eso se le denomina empatía. Entonces, ni siquiera es tratar de yo mejorarle la situación a otro, sino tratar de ponerme en su lugar. Si hay una Claro, situación que a un otro, por ejemplo, le da mucha pena y a mí no tanta, la empatía implica no decirle, no, si todo va a estar bien, sino tratar de entender, aunque yo no lo comprenda, por qué a esa otra persona le duele, por qué a esa otra persona
le complica. Eso va a ser la empatía. Y es una característica humana, po. Todos vamos a ser más o menos empáticos. ¿Y saben en qué uno se puede dar cuenta? Cuando vemos a alguien bostezando. ¿Qué no sé si a ustedes les ocurre alguna reacción cuando ven a alguien bostezando. Sí, me dan ganas de bostezar también. ¿Cierto? Sí, po. Y es porque nosotros somos seres empáticos, po. Nos ponemos en el lugar de otro. O si vemos una persona que está llorando amargamente, igual nos da algo de pena, ¿cierto? ¿Sí? O me pasa a mí, por ejemplo, que cuando yo veo a niños pequeños riendo, esa risa sincera de un niño muy pequeño, también me contagia su risa. Y es porque nosotros somos seres empáticos. Ahora, esta oportunidad de colocarse en el lugar del otro, de comprenderlo, se puede ocupar también como herramienta. Y por eso yo colocaba este título de empatía estratégica, porque tal como decía don Julio, cuando nosotros pensamos en estrategia, buscamos métodos, formas de hacer mejor algo. Y para los negocios, la empatía estratégica significa ocupar nuestras herramientas propias para tratar de ponerlas en favor de una idea de un negocio. Y para eso hay varias herramientas. Una de ellas se le denomina mapa de empatía, que ya si les interesa después les voy a contar un poquitito más de ella. Pero me quiero ir directo a este dibujo que ustedes ya conocen, ¿cierto? ¿Sí? ¿Les suena? ¿Les suena? Sí, ya lo vimos, ya vimos estos pasos. Claro, vieron este paso. Estos son los segmentos del Canvas. Cuénteme, perdón, lo interrumpí. No, está bien. Tuvimos, sí, en alguna de las clases una pequeña duda nosotros porque habíamos puesto segmento de cliente, lo habíamos puesto en segundo lugar. Ya. Y en primer lugar habíamos dado a propuesta de valor. Ahí surgió, fue la única consulta que tuvimos, la siguiente duda. Listo. La duda. Porque en un video ¿sí? de YouTube figura justamente la propuesta de valor como primer paso. Ya. Importante. Ya. Y el otro segmento es como segundo paso. Entonces ahí, Claro. ¿se acuerda, señora Juana? Sí, en el video que da el programa ese español que había, que explicaba el proyecto Canva, figuraba así, pues cambiado. El 2 en el 1 y el 1 era el 2, una cosa así. Ya. Pero el profesor dijo que ¿cómo se llama? Que era todo lo contrario y quedamos así, pues. Ya. Pero en cuanto a nuestras ideas estuvieron acertadas, encuentro yo, pues. Sí, yo aquí... Dígame, perdón. Era la ubicación más que nada que nosotros habíamos errado. Ya, yo les voy a contar algo para que se den cuenta que ni el profesor ni ustedes estaban en lo equivocado, po. Sí, porque el Canvas, como le digo, este es un lienzo, esto es una herramienta que se construyó para tratar de armar empresas, pero nunca uno parte desde el mismo lugar. Ah, ya. ¿Ya? Yo les voy a contar por qué yo aquí tengo segmentos de cliente como uno. Porque la manera en que yo enseño esto es partiendo desde lo que le contaba, desde la empatía. Y cuando uno habla desde la empatía, yo siempre trato de pensar en otras personas, en este caso en mis clientes. Por ende, cuando a mí se me ocurre una idea de negocio, lo principal son las personas que van a consumir el producto o que van a comprar mi servicio. Por eso para mí el elemento importante es el uno, porque aquí para que ustedes se den cuenta que también hicieron buen raciocinio ustedes, po. Si nadie nos mostrara este cuadro con numeritos, seguramente todos nosotros lo que haríamos instintivamente sería partir desde izquierda a derecha, ¿cierto? De la misma manera que leemos y escribimos. O sea, hubiésemos partido con los socios clave, después las actividades, ¿cierto? Porque tiene toda lógica, pues, si nosotros leemos de izquierda a derecha. Sí. Pero como acá yo les cuento, mi manera personal de ver los negocios es desde las personas, ¿ya? Pero hay quienes pueden decir, no, pues yo no voy a pensar quizás en las personas, voy a pensar en la solución que yo puedo plantear, o qué puede ser lo importante. Entonces, mi manera de ver las cosas es que cuando yo pienso en las personas, reconozco a las personas, y cuando las reconozco, puedo empezar recién a ver qué puede aportarles valor y qué no. ¿Ya? Por eso yo parto desde el segmento de cliente. Y de hecho ahí les voy a mostrar después esa figurita que tenía antes, que era el mapa de empatía, porque para mí es clave eso cuando uno trata de pensar en otros.
acá, como ustedes bien contaban, a veces uno puede decir, chuta, ¿de dónde parto? Puede ser la propuesta de valor, puede ser el segmento de cliente. Como le insisto, para mí pensar en las personas es lo primordial, porque cuando pienso en las personas me las puedo imaginar en sus necesidades, me las puedo imaginar en sus dificultades, en sus problemas. Y ese para mí es un buen punto de partida. Claro, porque hay muchas... ¿Me permite? Adelante, por favor. Claro, porque hay algunas personas, por ejemplo, que piensan de que la primera idea que se le viene a la cabeza es preguntarse, ¿cierto?, ¿qué es lo que yo les voy a ofrecer a mis clientes? Primero, Sí. ¿qué es lo que yo voy a vender? ¿Qué es lo que voy a ofrecer? ¿Qué es lo que voy a mostrar? ¿Cierto? ¿Qué es lo que voy a entregar a mis clientes? Y por ahí comienza, y eso ya es propuesta de valor. Y después comienza, bueno, ¿cómo van a ser mis clientes? ¿Se da cuenta? Entonces, como que hay unas personas que piensan primero en el producto Claro. que tienen en su cabeza para mostrar y para entregar, antes que el cliente al cual entregar este producto. Sí, pues. Y ahí está la duda. Y eso puede llegar a ser un problema. No siempre, ¿ah? Porque hay gente que puede ser genial en inventar productos. Pero, por ejemplo, a mí me cuesta un poco esa habilidad, po. Entonces yo siempre trato de pensar en las personas y qué podría ayudarle a las personas. Y le voy a decir cuál es mi clave. Yo pienso en los problemas, lo llevo como si yo fuese el doctor. Y los problemas ahora no son problemas, ahora le vamos a llamar dolores. Entonces lo primero que yo pienso es los dolores. ¿Ya? Y cuando pienso ¿por qué le digo dolores? Porque cuando uno piensa en soluciones, muchas veces uno tiene que tratar de acercarse a su propia experiencia, a su vida, ¿cierto? Por ejemplo, hay algunos de ustedes que quizás conoce a alguien que cocina muy rico, ¿cierto? Y esa podría ser una persona que podría tener una pequeña empresita o un emprendimiento vendiendo algunos dulces. Si hace dulces ricos, podría ser una persona que venda dulces ricos, ¿cierto? Pero hay otro que podría vender dulces porque quizás cree que en su entorno no hay nadie que pueda vender dulces. Y lo que está detectando en su entorno es un dolor. Cuando yo digo dolor, pienso en aquellas cosas de las que carecemos y que nos duele y que nos duele, nos molesta que no estén ahí. Y esa es una manera de concebir los problemas que a mí me resulta de mucha utilidad, porque cuando parto de los dolores aprendo una premisa que para mí fue muy importante cuando empecé a emprender. Y era esta, se las digo, es casi un eslogan que es: déjenme tomar la cámara para contárselo. Dejar de presentar. Es esta idea. Cuando uno está pensando en emprender, tiene que enamorarse del problema, no de la solución. Y esa es una regla de oro para el emprendimiento. Enamorarse del problema, no de la solución. ¿Qué pasa si yo me pongo a pensar en lo bueno que es mi producto? Puede ser que se me olvide que eso lo tiene que evaluar la gente, no yo. Claro. Sí. Y si mi producto le soluciona los problemas a la gente, ¿qué vendo mañana si ya le solucioné el problema? ¿Cierto? Mi producto ya no sirve. Por eso yo tengo que centrarme siempre en el problema, no en la solución. Y en esta analogía que yo les digo es centrarse en el dolor. Centrarse en el dolor es algo que siempre va a ser útil para nosotros. ¿Ya? Les quiero mostrar un video muy cortito que ayuda un poquito a hacerse esta idea. ¿Ya? No sé si todos ustedes están desde computador o alguno de ustedes está desde un teléfono o una pantalla más chiquitita. Sí, estoy en un computador. Yo igual. Victoria está en su teléfono. Ya, después entonces... Chiquitito. Ya, yo les voy a dejar el video, pero después igual se los voy a compartir para que los puedan ver, ¿ya? Señora Victoria, para que después igual lo pueda disfrutar en más grande. ¿Ya? Pero se los voy a dejar ahora para que los escuchemos. Los invito mientras vemos el video, si pueden... Aprovecho de pedir perdón porque me ingresé atrasada. Pero no se preocupe porque yo estoy grabando el video, entonces después igual le voy a dejar esta grabación si usted la quiere volver a ver. ¿Ya? Muchas gracias. Ya, los voy a invitar mientras yo coloco el video, si pueden silenciar su micrófono, ¿ya? Y yo les voy a colocar un video que dura 3 minutos, cortito, ¿ya? Y en este video de 3 minutos vamos a escuchar la historia de alguien que aprendió a reconocer dolores.
como yo les decía. Les comparto pantalla. 3 minutitos de su atención les pido. Mi nombre es Camilo Herrera, soy un emprendedor social. Me defino como un antiemprendedor en mi país, soy colombiano, porque la población y el proyecto con el cual trabajo está enfocado para un sector de la población completamente diferente, al que nadie quiere ir y al que nadie, digamos, que quiere pensarle un poco cómo puede ser, digamos, que diferente. El proyecto se llama Un Litro de Luz y pretende acercar infraestructura para el desarrollo a comunidades de pobreza extrema en zonas de conflicto, llevándoles a las personas que habitan en estas regiones 2 servicios públicos importantes, que es alumbrado público y conectividad inalámbrica a internet. El proyecto surge en 2011. Empezamos haciendo iluminación para hogares utilizando tecnología muy sencilla, y hacia 2014 para acá el proyecto, digamos, que cambia y empezamos a desarrollar soluciones de alumbrado público con energía solar que ahora integran internet, y hacemos estas instalaciones en diferentes partes del mundo. Nosotros empezamos utilizando botellas plásticas que las llenábamos con agua pura y un poquito de cloro, y hacíamos un orificio en los tejados de las casas, y lo que hacíamos era introducir esta botella plástica entre el tejado y las habitaciones, y eso daba un efecto de refracción de la luz solar que llevaba toda la luz al interior de las casas, y esta era una manera muy sencilla y muy económica de que las familias, digamos, que pudieran iluminar sus hogares. Con esta técnica iluminamos más de 4.700 hogares en Colombia, en 14 ciudades diferentes. Y hacia principios del 2014 dimos todo un vuelco para el proyecto y empezamos a iluminar comunidades. Entonces construimos un poste de luz utilizando las mismas botellas plásticas, pero esta vez integramos bombillos tipo LED y se integraron paneles solares para proveer una iluminación nocturna para espacios públicos. Para mí el progreso tiene que estar atado con democratización, y entonces es cuando logras que lo que fue, digamos, que construido para una élite logre llegar realmente a la base de la pirámide y a las personas que más, digamos, que lo necesitan. Y cuando, digamos, que logras como romper ese gap, digamos, que se puede hablar de un progreso para estas personas. Entonces sí, estamos enfocados en solucionar pobreza, y estamos enfocados en desarrollo de comunidades que realmente nadie quiere sentarse y decir, oiga, hagamos algo diferente. Entonces, cuando la tecnología que usan las grandes élites tienen como la capacidad o le llegan a las personas de muy pocos recursos, para mí eso es un progreso. Ya, vuelvo acá a la presentación. Primero preguntarle si se lograba oír bien el video, si entendieron más o menos de qué trataba esta idea. Se entendió muy poquito, Ya, yo les voy a hacer... pero en sí el proyecto está orientado a la base de personas con problemas en luz y conectividad. Muy bien, muy bien detectado. Sí, miren, yo les voy a mostrar. Esta iniciativa se llama Un Litro de Luz. Y lo que hizo este personaje que acabábamos de ver fue recordar algo que se aprendía en la enseñanza básica. Y es que había una capacidad de algunos elementos químicos, en este caso el cloro, que permitía irradiar la luz de una manera distinta en un medio acuoso. Dicho en palabras simples, que si le colocábamos nosotros a una botella de agua unas gotitas de cloro, íbamos a hacer que la luz se moviera de forma distinta, rebotara muchas más veces y terminara iluminando un espacio. Eso es lo que ocupó como base este señor. Y si me dan un segundo, les voy a mostrar una de las botellas, toda mi pantalla. Vamos a colocar esta pantalla
y les estoy compartiendo en este momento. ¿Me avisan cuando lo vean? Extraordinario. Lo que les estoy mostrando ahí es un techo al que se le hicieron un par de perforaciones en las que colocaron una botella plástica, una botella de Coca-Cola, ¿cierto? Una partecita está hacia arriba, con agua y un par de gotitas de cloro. ¿Y qué es lo que solucionaron? El problema de la luz. La luz eléctrica. Claro, ya no se necesitaba electricidad para tener luz. O sea, captan la luz del sol. Y la reflejan en la superficie de la botella. Exactamente. Claro. Sí, esto no ocupa ningún otro, no tiene ninguna otra ciencia más en el interior. Lo que es importante para esto es que quiero que se den cuenta que la situación de muchos lugares en Latinoamérica es de gente viviendo muy hacinada, muchos de ellos sin posibilidad de tener ventanas en sus casas, ¿cierto? Y cuando uno no tiene luz dentro de la casa, no solamente tiene una casa oscura, sino que pierde las posibilidades de hacer varias cosas, como por ejemplo el estudiar, leer, desarrollar sus actividades, verse. Entonces imagínense una solución tan importante y aprovechando algo que es tan económico, es una manera de detectar un problema afuera. Eso es encontrar un dolor. Exacto. Eso es lo que yo le quería decir, que hay una forma que nosotros los problemas los podemos nombrar dolores. Este joven que en su casa no tenía problemas de electricidad, sí sabía que a metros de su casa sí lo había. Él detectó un dolor. Y cuando uno emprende desde los dolores de otro, créanme que siempre va a ser más fácil que la gente esté abierta y llana a apoyar nuestros proyectos. Claro. ¿Le hago una consulta, don Rodolfo? Sí, pero por supuesto. ¿Cree usted que esto resultaría en los grandes sectores rurales, por ejemplo, en una ciudad, en las periferias de las grandes ciudades, donde las personas no tienen cómo pagar su luz, su luz eléctrica, ¿cierto? Sí. O también no tienen cómo pagar internet? Sí. Entonces, es interesante, me gustaría saber. Evidentemente. Sí, oiga, mire, yo le cuento, no solamente creo que funciona, tengo la certeza que funciona, porque esta iniciativa que nació en Colombia, hoy día está en alrededor de 80 países en el mundo. Y se masificó como la espuma, subió como la espuma, porque dio una solución barata, económica, eficiente, no solamente al problema de no tener luz en lugares de escasos recursos, sino que si se dan cuenta lo que ocupan las botellas plásticas y las botellas plásticas a su vez provocan otro problema, pues que es el de la basura. Sí. Entonces dése cuenta que tomó un problema, tomó otro problema y generó una super solución. Y es una super solución porque... Claro. Porque imagínese esto, una botella plástica... Una botella plástica es un problema porque va a estar dando, si la botamos a la basura, va a ser basura por 400 años. Pero ¿y si esa botella entonces en vez de hacer la basura, la hacemos algo útil? Le hago esta pregunta, ¿cuánto irá a durar esa ampolleta que hicieron de botella? 400 años, po. Está interesante. Estoy pensando agujerear a partir de mañana el... Sí. Oiga, ¿sabe? Don Julio, por Dios. Sí, ¿sabe qué le quería contar, don Julio? El fundador de esta idea estuvo acá en Antofagasta hace 5 años. Hace 5 años estuvo acá en un evento que se llama FIS, que es la sigla para Feria de Innovación, Feria Internacional de Innovación Social, donde se presentan muchas organizaciones, empresas, fundaciones, universidades que se dedican a tratar de solucionar los problemas importantes del mundo. Y él estuvo por acá, pues, y en ese momento nos estaba contando justo eso, porque ahora están ocupando paneles solares para alimentar una pequeña ampolletita y que haya también luz en la noche. Entonces, este ejemplo que yo le estoy dando, que yo creo que él es genial, que fue brillante, ¿cierto? Fue brillante y con una idea brillante, pero lo que él hizo fue encontrar un dolor. ¿Y por qué me estoy dando esta vuelta tan larga? Porque quiero volver a mi esquema que les estaba mostrando,
voy a compartir nuevamente. A ver. Comparto toda mi ventana. Esta de acá. Porque yo lo que les estaba tratando de contar es cómo nosotros... ¿por qué partir desde el segmento cliente? Y una manera que yo creo que es importante es pensar que nosotros tratemos de pensar en dolores. No necesariamente míos, pueden ser de otros. Pero cuando nosotros pensamos en eso, vamos a responder una pregunta clave de este segmento de clientes, que es, ¿a quién le estamos creando valor? ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros pensamos en alguna idea, en algún producto, en algún servicio, tenemos que pensar en el otro. No pensar en mí, me gusta hacer esto. Antes de eso hay que pensar, bueno, ¿cómo yo le soluciono un pequeño problemita o un gran problema a otros? ¿Sí? Y la propuesta de valor, que es la segunda parte, va a surgir de eso, ¿ya? De cómo yo se lo soluciono. ¿Qué tan dispuestos están los otros a que yo les solucione ese problema? ¿Ah? Así es. Sí. Hasta ahí, ¿comentarios? ¿Le surgen algunos comentarios? Sí, hay algunos empresarios que dicen el cliente es lo principal. ¿No? Lo primero es el cliente es el que tiene la razón. ¿Sí o no? Siempre, ¿no? Sí. Todas las empresas. El cliente tiene la razón. ¿Ya? ¿Será verdad eso, no? Sí, mire, yo... A veces se aplica. Sí, sí, no sé, ¿qué opinan ustedes? Pues, conversémoslo. Oye, en educación, en educación particular, ahí se ve muy claramente. Lo principal aquí es el cliente. ¿Sí o no? Claro. Porque es el que lleva el dinero, es el que paga. ¿Ya? Y el que levanta todo un andamiaje, una estructura. El cliente junto con el alumno son los principales ahí de un negocio interesante. Sí, ¿sabe qué? Ahí, sí, yo le encuentro la razón, y cuando uno piensa en esto, que el cliente es lo principal, a mí me gusta la idea, pero creo que tiene puntos suspensivos, que hay que completarla, porque si el cliente es lo principal, cuando nosotros trabajamos con más gente, o sea, tenemos colaboradores, trabajadores, nosotros tenemos que considerarlo también a él como un cliente. Yo le llamo como el cliente interno, porque tenemos que preocuparnos de que la gente que trabaja conmigo esté muy contenta. Sí. ¿Cierto? Porque cuando llegue alguien a buscar mis servicios o mis productos, va a haber caras, pues, va a haber gente atendiéndolo. Y yo quiero que la cara de esa gente que se encuentre sea una cara sonriente, una cara feliz. ¿Cierto? Y esa va a ser la mejor publicidad para mi negocio, pues tener ahí trabajadores contentos. Entonces, sí, a mí me parece que pensar en los clientes es importante. Y en estas nuevas palabras que les digo, siempre pensar en eso, enamorarse del problema, no de la solución. Exacto. ¿Sí? Para que vayan surgiendo nuevas ideas. Esa es la clave. Sí, esa frase... Bien clave esa frase. Sí, esa frase es para escribirla y tenerla pendiente, y leerla siempre que uno quiera pensar en sus negocios. No sé si lograron también conversar sobre esta idea del valor. ¿Qué es el valor? ¿Hablaron sobre eso, no? Sí, parece que sí. O sea, la importancia que tiene el producto. Yo los quiero invitar un ratito a que reflexionemos, a que nos creamos filósofas y filósofos y pensemos en esto, que cuando a nosotros nos hablan de valor, lo que pensamos es precio, ¿cierto? No sé si a ustedes les pasa, pero el valor no es el precio, po. En algún momento alguien nos metió una mentira ahí en la cabeza y nos dijo que el valor y el precio eran lo mismo. Y la verdad, no sé cuándo habrá pasado eso, pero piensen en esta idea. Cuando no sé si alguno de ustedes es casado o casada. Sí. Todos son Casados. Yo también. Yo igual. Vamos a ocupar este ejemplo entonces. Si ustedes se pusieron argollas de compromiso, ¿cierto? Yo no me puse. No, yo tampoco. No orgullo ni reloj. Yo igual. Yo me casé y punto. Bueno, libreta nomás. Con mayor razón, entonces ustedes me van a comprender este punto.
La gente cuando se coloca la argolla es de compromiso, es justamente por un compromiso. Está diciendo que se pone, Sí. que está poniendo su voluntad para compartir su vida con otro. Claro, Ustedes está quizás no, amarrado con otro. claro, no se pusieron la argolla, pero estaba el compromiso, ¿cierto? Claro, claro. Yo, ¿por qué coloco como ejemplo el anillo, este elemento físico? Es porque mucha gente dice, depende cuánto cueste el anillo, ¿cierto? Es qué tan importante es el compromiso. Y en esa idea así como medias tontas, es que en algún momento se Sí. mezcló valor con precio, Claro. ¿cierto? Pero nosotros sabemos que el valor tiene otros significados. Po. Alguien que a pesar de temerle algo, enfrenta eso que le teme, también tiene valor. Po. Sí. Y ahí no hay precio, ¿cierto? Alguien que dice lo que piensa, aunque los otros no estén de acuerdo, también tiene valor. Y no tiene que ver con precio, ¿cierto? Sí. Imagínense, yo nunca usé anillo de ningún tipo. Y yo con Igual. 40 y tantos años casado. Sí, entonces el anillo no representa su valor, pues, ¿cierto? El haber tenido algo físico no representa el valor del matrimonio. Claro, justamente. Se lleva por dentro. Se lleva por dentro, así lo ha dicho. Perfecto. Entonces ustedes van a coincidir conmigo que cuando nosotros planteamos en esto, en el segmento 1 de clientes, ¿para quién estamos creando valor? Cuando estamos pensando en crear valor, no pensemos en precio. Pensemos en qué tan dispuesto está el otro o qué tanto valora el otro aquello que yo le estoy ofreciendo. Exacto. Porque pongámonos en este escenario. Si usted está en su casa ahora y quiere tomarse un vaso de agua, ¿cuánto costará tomarse un vaso de agua en su casa? Nada. Nada, tiene todo ahí, tiene, Está el bidón, está la llave con agua. claro, Abrir la llave nomás. claro. Ahora pensemos que se fueron a dar un paseo por la costanera y de repente ya caminaron mucho y les dio calor y hay que tomar agua. ¿Qué hay que hacer? Hay que comprar una botella de agua. Claro. Si yo voy al supermercado, me va a costar quizás 500 pesos. ¿Sí? Si yo voy a un negocio chiquitito, me va a costar quizás 700, 800 pesos. La misma agua, ¿cierto? Y si yo estoy metido en medio del desierto y pillo un negocio, puede ser que me vendan el agua a 4.000 pesos. La misma agua. Y yo la pague, ¿cierto? Por la necesidad. Por la necesidad. ¿Qué tiene de distinta esa agua que usted se toma en su casa, que compra en la costanera, que compra en el desierto? El precio cambió, pero cambió el precio porque nosotros le asignamos un valor distinto. Su valor intrínseco no varió. Claro, pero yo pago más dinero porque si estoy en el desierto y tengo mucha sed, no me voy a aguantar. No voy a decir, quizás más allá pillo. No, quizás no pillo y es mi última oportunidad. Así que esa agua yo pago por lo que me están cobrando, ¿cierto? Entonces los productos van a tener un precio en relación a su valor. Mientras más valioso sea para otro, más dinero está dispuesto a entregarme. ¿Mm? Exacto. Por eso uno puede comprar un azúcar que es muy barata y otro azúcar que es más cara. ¿Y cuál es la diferencia? Que la más cara quizás tiene un envase más bonito, que quizás, no sé, pues más refinada. O cuando compramos arroz se dan cuenta que hay algunos que dicen grado 1, grado 2, grano entero, ¿cierto? O sea, mientras más dedicación le coloquen al producto, hay clientes que parece van a estar más dispuestos a dar más dinero, entregar más valor. Claro. Y así con un montón de otras cosas. Un vehículo. Hay autos que pueden costar 5 millones de pesos, hay otros que pueden costar 50. ¿Cierto? Porque alguien va a pagar 5, va a pagar 50 por el valor que le otorga ese producto. Bueno, se puede decir que es una estrategia para mejorar el valor de ese producto. Sí. De hecho, a eso que usted le llama estrategia, nosotros le podemos poner el nombre del segmento 2, propuesta de valor. Usted puede decir, mi producto o mi servicio va a tener una propuesta de valor que puede ser la calidad. Entonces mi producto va a ser de mayor calidad
Y como es de mayor calidad, me va a salir más caro producirlo. Por ende, va a ser más caro venderlo. Para mis clientes va a ser algo más caro. Pero otra gente puede decir, mi propuesta de valor va a ser la economía. Por ende, voy a ocupar productos más económicos para venderlo más barato y voy a apuntar a un público que quiere comprarlo más barato. Ahí tengo otra propuesta de valor. Otros pueden decir, mi propuesta de valor es la comodidad para la gente. Entonces, en vez de que ellos vengan a venderlo, yo le voy a dejar el producto a la casa. Sí. Ahí tengo otra propuesta de valor. Hay otros que dicen, chuta, para lo que yo vendo, no me conviene que me compren de una vez, pues yo los quiero tener clientes para siempre. Así que yo les paso los productos y ellos me los pagan a fin de mes. ¿Cierto? O me pagan el año de un servicio y lo van ocupando. Hay varios métodos de generar valor. Y esto que usted denomina estrategia justamente es la propuesta de valor. La propuesta, exacto. ¿Ya? Esa va a ser la estrategia de cómo usted ve si es que tiene más o menos, si va a ser más o menos caro el producto, si va a gastar más tiempo y más recursos en su empaque o no. Un montón de características, ¿ya? Y de ahí para adelante uno se pone a trabajar con el resto de ideas. Pero yo lo que les quería contar y les quiero mostrar por qué yo parto con el segmento de clientes, porque es una estrategia que yo ocupo y que funciona muy bien y se las quiero contar como secreto. Que es este. ¿Por qué yo parto con segmento de clientes siendo lo primero? Porque yo ocupo esto como herramienta. Esto que ustedes están viendo se llama mapa de empatía. Y el mapa de empatía es una herramienta que se usa cuando yo no tengo muy claro qué es lo que quiero vender. ¿Ya? Pero sí tengo claro que hay gente allá afuera que yo conozco. Si yo parto de ese escenario, hago este ejercicio y mentalícense si quieren también y piensen. Piensen en alguien que ustedes conocen, cualquier persona que ustedes conocen, pero que conocen bien, po. Con nombre y apellido. No pensemos en una persona cualquiera, sino en alguien que ustedes conocen. Y yo empiezo a responder estas preguntas. De arriba hacia abajo, ¿qué piensa y qué siente? Por ejemplo, yo voy a pensar ahora en una de mis hermanas que se llama Constanza. Yo voy a pensar, Constanza, ¿qué piensa y qué siente? Respecto a todo, ¿ah? Entonces yo pienso, me pongo en el lugar de Constanza y veo, bueno, a ella lo que le importa quizá es estar feliz, estar cerca de su familia, disfrutar de sus tiempos libres y pasarlo muy bien en el trabajo con sus niños, porque ella es profesora. Yo la conozco, entonces yo empiezo a levantar información sobre esta persona que conozco. Yo solito, ustedes solitas también. Después empiezo a contestar, voy avanzando hacia la derecha, como el reloj. ¿Qué ve? ¿Qué ve Constanza? Entonces yo pienso qué ve ella en su entorno, qué ven sus amigos, ¿cierto? Y empiezo a anotar. Todo este ejercicio anotadito. Y avanzo hacia abajo y digo, ¿qué dice y qué hace? ¿Cómo son sus actitudes en público? ¿Cómo es su aspecto? ¿Cómo ella se comunica con otros? ¿Cierto? ¿Cómo habla? Ya anoto todo eso. Y me voy después a este otro cuadrante, que es como el que está a la izquierda, que dice que oye. O sea, con quién ella se comunica, cómo habla con su jefe, cómo habla con sus compañeros, cómo habla con su familia. Anoto todo eso. Y la última parte, que es la que está abajo, primero a la izquierda su esfuerzo, anoto lo que yo pienso sobre Constanza. ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus frustraciones? ¿Cuáles son sus obstáculos? Y la parte que está abajo a la derecha, sí, resultado. ¿Qué cosas ella desea? ¿Cuáles son cuáles son sus necesidades? ¿Y en qué medida ella es o no exitosa en algunas cosas? ¿Ya? Entonces yo completé todo esto, pensando en una persona real que yo conozco. Me voy al paso 2 y voy a hablar con Constanza. Y le digo, oye Constanza, yo hice un ejercicio que se llama mapa de empatía. Ya anoté unas cosas que yo pienso sobre ti. Y lo que necesito es que tú me digas si es que estoy en lo correcto o no. Y le voy planteando todo lo que yo anoté a esta persona en la que pensé. Y ella me va a decir, sí, en esto tienes razón, quizás en estas otras cosas no. Y esas cosas que me corrija, yo también voy anotando. No, me dice que en esto me equivoqué, que ella piensa,
que ella ve tal cosa, que ella dice tal cosa. Y corrijo con esta persona que yo conozco toda esta idea. ¿Qué es lo que tengo como resultado? Un pequeño mapa sobre la manera en que se comporta, en la que piensa y las cosas que le interesan a una persona real. Con eso, yo ya tengo lo que se llama un perfil de cliente. Luego puedo pensar, de acuerdo a todo esto que ya sé de ella, ¿qué le podría vender? ¿Qué cosas les podría vender si ya la conozco? ¿Cierto? Y la tercera etapa es saber quizás cuántas personas como ella existen allá afuera. Y eso es una parte que ya requiere algo más de especialidad, pero que también se las puedo mostrar, que hay herramientas para saber más o menos esos datos. ¿Ya? Entonces, de esta manera, con el mapa de empatía, yo me pongo en el lugar de esas personas que conozco y las pienso como mis clientes, como mis clientas futuras. Y por eso es que avanzo ahora. Para mí, en este modelo Canvas, lo principal y lo primero son los clientes. Porque es la primera información que yo levanté. Don Rodolfo, Dígame. una consulta. Sí, pues. Si yo voy a colocar un negocio, por ejemplo, en mi sector, en mi calle, ¿ya? Yo tendría que hacer un mapa, ¿cierto?, de empatía de todos mis vecinos que rodean mi negocio, ¿verdad? Para conocer realmente lo que estamos hablando en este momento. Lo que necesitan, lo que oyen, lo que sienten, cómo se sienten, qué desean, etc. ¿Sí o no? ¿Podría ser así o no? Sí, incluso ni siquiera lo tiene que hacer con todo, lo puede hacer con una cantidad limitada, porque cuando usted vaya levantando información, se va a dar cuenta que para muchos aquello que oyen o que sienten es lo mismo. Para otros lo que piensan también es lo mismo que otros. Se va a dar cuenta que al final en aquellas cosas importantes muchas de las personas piensan parecido. Son las mismas necesidades prácticamente. Exacto. Entonces, si se da cuenta, no es necesario que lo haga con todo. Mientras más los pueda hacer, mejor, porque va a tener distintos perfiles de clientes. Yo con esta herramienta, por ejemplo, con esta herramienta, yo descubrí en algún momento que podría ser un buen negocio tener un club de campo o un club de recreo para las personas, porque tenía muchos conocidos que lo único que querían era que llegara el fin de semana y ellos poder tener un rinconcito. Decían, me gustaría tener una casa con patio para poder el fin de semana ir a mi patio, hacer una parrillita y disfrutar con la familia y que nadie me moleste. Entonces, de buena primera yo decía, lo que ellos están buscando, entonces yo les puedo vender casas con patio, que estoy haciendo un ejemplo muy burdo. Pero yo no le podía vender casas con patio, pero me di cuenta que como esta persona, habían quizás 200 personas que tenían la misma necesidad de poder ir a un rinconcito donde nadie lo moleste y hacer una parrilla con su familia. Entonces dije, como en Antofagasta es difícil tener casas con patio, quizás lo que ellos están pensando no es el patio, sino lo que pueden hacer ahí, que es estar en un espacio privado, tranquilo, que nadie lo moleste y relajarse con la familia. Entonces yo les puedo hacer un espacio que sea un club de campo. Y cuando tengan tiempo, cuando tengan un espacio, ellos vienen y ocupan un espacio privado, tranquilo, para hacer su asado. Y ya no necesitan comprarse una casa con patio, sino que solo vienen para acá. Y ahí descubrimos una idea de negocio en un lugar donde no lo habíamos visto. Y como ese muchas otras ideas que pueden surgir de este mapa. Por eso para mí el mapa de empatía era una idea que quería a ustedes contarles, a ver si es que en algún momento les hacía sentido y les parecía interesante. Bueno, interesante. Sí. Me quedo para ver algunas preguntas de ustedes. No sé si les surgen dudas o si quieren comentar cosas. Yo estoy aquí disponible y escuchándolo. Don Rodolfo, mire, si yo voy a instalar, con respecto al mismo ejemplo que usted planteó hace algunos minutos atrás, sobre el campo, Ya. ¿Cómo le llamó? Un club de campo. Club de campo. Ya. Si son varios socios, uno dirá, sí, yo creo que a estas personas necesitan un club de campo. Otro dirá, oye, ¿y por qué no les vendimos parrilla mejor? Oye, ¿y por qué no le instalamos mejor juegos infantiles? Aunque sin necesidad que sea
un club de campo, que sea solamente como un parque nomás, Claro. un juego libre para los niños, ¿ya? Porque igual ellos van a querer salir con los chicos, etcétera. O sea, pienso yo que en una empresa que se está formando, ¿ya? Van a haber diferentes tipos de opiniones de todos los socios. Si son 4 o 5, no sé, son diferentes ideas. Y ahí es donde se produce la discusión, se produce el análisis del problema. ¿Te parece, no? Sí, de hecho, lo que usted cuenta es justamente el valor que tiene el mapa de empatía, pues que de un mismo análisis se nos pueden ocurrir 1000 ideas distintas de negocio. Claro. Y por eso es tan potente, pues, porque de este mismo ejercicio pues, pueden salir 10, 20 ideas distintas. Y si usted hace el perfil ya no de un cliente, de 2, se le multiplican por 2 también las ideas posibles, pues. Entonces esta es una herramienta que se ocupa mucho cuando uno tiene la intención de emprender, pero no tiene muy claro qué idea. Sí. Ya. Ahí es donde se pone muy valiosa la herramienta, po. Y de verdad resulta bien útil. No sé a ustedes qué les parece, ahí si tienen alguna opinión, Victoria, Juana, no sé si les llama la atención algo de esto. Creo que tiene que estar bien afiatados esos socios, ¿eh? Tienen que conocerse muy bien. Sí, mire, al menos, aunque no se conozcan mucho, lo que tienen que tener es el rayado de cancha bien armadito. De que cuando uno discute, no discute con otra persona, discute la idea. Y uno quizás discute en un fin último, que vamos todos para el mismo fin. Entonces quizás podemos tener desacuerdo, pero mi desacuerdo no es con Julio, es con la idea que está proponiendo Julio, pero porque yo quiero llegar a un muy buen lugar, junto con Julio, no contra él. Claro. Entonces, claro. tener Oye, ¿cuántos negocios habrán fracasado por eso, justamente? Sí, porque la gente de repente por susto, por qué sé yo, no se abre, pues no confía tanto en sus socios. Claro, Y claro. nosotros vivimos una etapa en el mundo de los negocios que es muy distinto a lo que nos explicaron quizás hace muchos años, pues. Hoy día los negocios son colaborativos. ¿Sí? Vaya. Yo recuerdo, por ejemplo... Dígame, perdón. No, le cuento que cuando yo era más chico, mi papá me daba un consejo con la mejor de las intenciones, me decía que si a mí se me ocurría una idea, me tenía que quedar calladito, no contarle a nadie. ¿Les pasó eso, no? O no sé, quizás ustedes piensan lo mismo, ¿cierto? Claro, sí. Bueno, algo pasó en el tiempo, en estos últimos años, que hoy día nosotros vivimos en algo que yo le denomino como la etapa de la idea o el mundo de la idea. Y nosotros tenemos que conversar y hablar con otros, porque esa idea que yo tengo quizás está incompleta. Y mientras más la cuento, más posibilidad tengo que otros oídos la escuchen y me devuelvan la otra parte de la idea que necesito. Mejorada, totalmente. Mejorada. Sí, pues. Claro. Y es muy cierto eso, que 2 cabezas piensan mejor que una, ¿cierto? Sí. Entonces, vivimos en una etapa que los negocios van a ser buenísimos y van a ser mucho más sencillos si nosotros los compartimos con otros. Claro que si usted se demora mucho, le pueden robar la idea. Eso. Claro, por eso hay que ser confiado y ágil. ¿Ah? Y en el mundo de los negocios, hoy día hay que dejar esa mezquindad, po. Y lo bueno es que sí funciona. Yo les cuento, yo tengo, por ejemplo, una empresita que se llama Vertical. Hacemos jardines verticales y aparte hacemos educación medioambiental para grupos comunitarios. Y ahí somos 4 socios, 4 cabezas distintas, de distintos ámbitos. Y en todos nos ponemos de acuerdo. Y les transmito esto porque imagínense lo difícil que es de repente tener ideas distintas cuando somos 4, es un número par. Sí. ¿Cómo nos convencemos si estamos 2 y 2? Sí. Entonces, de repente lo que yo les decía a don Julio, discutimos siempre pensando en que estamos buscando lo mejor para la idea. No ganar la discusión por mi ego, sino porque quizás tengo un punto que me gustaría que estuviese puesto en la idea. Y nosotros compartimos al final la idea del negocio porque nació entre los 4. Quizás de uno solo no nos iba a resultar. Y como esta, hay un montón de otras experiencias que les podría relatar igual de gente que confió en otra gente que no conocía tanto, pero que los vio con esa motivación de que también querían emprender.
Y quizás... Bueno, de esos 4 socios, ninguno habla más fuerte que otro. No, los 4 somos pares y cada vez que cuando uno lleva la palabra, el resto estamos aplaudiendo. Eso hay que hacer. Y cuando uno se equivoca, los 4 agachamos la cabeza. Sí, ese es el tema. Cuando uno trabaja en equipo, tiene que ser el mejor líder y tiene que ser el mejor compañero. El mejor líder. Claro, y el mejor líder y el mejor compañero. Entonces, si alguien me pregunta, por ejemplo, Daniela, una de mis socias, me preguntan, ¿qué opinas de Daniela? Yo siempre digo, Daniela es la mejor. ¿Qué opinas de Ricardo, que otro de mis socios? Ricardo es el mejor. ¿Qué opinas de Carlos? Carlos es el mejor. Claro, porque los otros están diciendo lo mismo de usted. Claro, porque es importante confiar, pero les cuento que de repente cuesta un poquitito más si es que uno no se convence de que uno también es emprendedor. Y como para ir cerrando, los voy a invitar a un juego que esto va a ser una especie de bingo o lota. Déjeme dejarlo listo. Va a ser para reconocer en nosotros si tenemos o no alguna habilidad emprendedora. ¿Ya? Entonces yo les voy a compartir pantalla y les voy a leer algunas tarjetas. Les voy a pedir que si ustedes las reconocen en ustedes mismos, a micrófono abierto digan bingo y conversamos sobre esa idea. ¿Ya? ¿Se entiende? Yo les voy a leer unos enunciados y si ustedes creen que ese enunciado tiene que ver con ustedes digan bingo. Ese va a ser el juego. Y vamos a empezar. ¿Me avisan cuando estén viendo pantalla todo? Sí, estoy viendo. Sí, ahí estoy viendo yo. Sí, estoy viendo. Súper, ya. Yo les leo el primero y las escucho y lo escucho a ver si dicen bingo por ahí. La primera dice, por las mañanas me levanto aun cuando me gustaría seguir durmiendo. Sí. ¡Bingo! Sí. Bingo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, aun cuando les gustaría estar ahí acostadito, calentito, ¿qué los motiva a levantarse de la cama? Porque tengo que hacer un montón de cosas. Un montón de obligaciones. Ya, pero nosotros sabemos que hay gente que aunque tenga al hijo al lado diciéndole tengo hambre, hay gente que no se levanta, ¿cierto? Sí. Hay gente que teniendo muchas obligaciones se queda acostado. ¿Qué será que tiene usted, don Julio, que aún cuando podría tomar la decisión de quedarse acostado se levanta? Sentido de responsabilidad. Bueno, por ahí hay un tema, sentido de responsabilidad. O Claro, sea, preocuparme yo primero y dejar que los otros duerman, por ejemplo. ya, que es como hacerle un bien a otro también, pues muy parecido a lo que dice Juana, del sentido de responsabilidad. O sea, de yo sacrificarme para que otros no vivan ese sacrificio. Claro, para que otros se queden durmiendo un poquito más, ¿no? Y como yo me siento bien, entonces me levanto más temprano. Claro. Ya, ahí hay un tema, se fija porque, tal como decía, hay gente que aún teniendo las mismas responsabilidades no sale de la cama, po, se queda. Sí. Entonces, reconozcan quienes dijeron bingo, en esta reconozcan que tienen algunas habilidades que no todo el mundo tiene. ¿Ya? Vamos a ir con la segunda. Ustedes me responden. Dice, he cometido errores de los que aprendí mucho. Bingo, ensayo y error. Victoria, ¿se acuerda de alguno que nos quiera contar o no? Ay, apagó el micrófono. Por mí, ¿Algún negocio? lo que sea, ¿De algún negocio? si quiere o no, o en su vida cotidiana, de cuando sea. Bueno, yo tuve un casino en un colegio. Ya, Me lo propuso un director y me dijo, muchos alumnos son de la FACH y se quedan en la ciudad para almorzar. Entonces, en vez del kiosco, vamos a tener un casino y usted tiene que vender almuerzo, vender sándwich completo, bebida, porque el kiosco vende solamente confites y no satisface la necesidad de los alumnos. ya. Pero yo no hice un estudio de mercado.
o no analicé mi problema de empatía. No fui hacia aquellos alumnos ni contabilicé los alumnos de la FACH. Ya. Entonces acepté el casino y ocurre que el director no tenía el número de alumnos ni fue factible saber qué cantidad. Entonces se empezó el negocio del casino, pero no habían, al menos esos alumnos no se quedaban a almorzar en el colegio. Entonces el primer año de casino fue un fracaso y ese fue el primer intento de trabajar en un negocio que parecía atractivo, pero no lo fue tanto. Además que el director hacía en el mes de abril aniversario del colegio, después hacía kermes en el colegio y el casino quedaba al margen de esto porque hacía trabajar apoderados y alumnos en completar esas actividades. Ya. Entonces para mí fue un negocio de error. Ensayé pero con error. Ya. Eso. Gracias por compartir la experiencia. Pero, por ejemplo, ahí mismo, como usted lo relata, se nota al tiro que aprendió de errores, porque nos dice, no evalué cuántos niños eran, cuántos se quedaban, o sea, nos está contando el error, pero también la lección. Y eso es importante. Y aquí hay un tema que también es una característica emprendedora. Ojo, que hay mucha gente que cuando se equivoca en algo, se enoja, se tira todo, empieza a reclamarle al mundo y no quiere hacer nada más, nunca más. Y hay otro grupo de personas que algo pasa en las cabezas que incluso cuando fallan, cuando se equivocan, tratan de buscar cómo solucionarlo y quieren en el futuro volver a intentarlo, en ese ámbito o en otro, pero se arriesgan de nuevo, no se inmovilizan con los errores. En mi caso, Exacto. Sí. en mi caso, Sí. habiendo fallado, un negocio fallido, intenté poner una fuente de soda en el centro, pese a que los arriendos son muy caros en el centro, desde 600.000 y sobre los millones, 2, 3, hasta 6 millones y hasta 10 millones los arriendos en el centro. Yo me instalé en una galería con una fuente de soda. Mi fuente de soda se llamaba Cafetón, en Condel con Maipú. Y el negocio lo tuve por 12 años y mientras yo lo tuve mucho éxito. Mi profesión es... no lo ejercí, pero sí me involucré en esto porque iba a ganar más dinero que en mi misma profesión. Mire. Éxito. Y ahí sublimé la pérdida anterior con la ganancia en este estilo de negocio. Vendía alrededor de 100 completos diarios, muchos sándwiches y en verdad pude lograr educar a mis hijas en la universidad y con 0 deuda universitaria. Eso. Perfecto. Bueno, felicitaciones por el tremendo ejemplo que nos da también esto de que después de los errores se tiene que seguir persistiendo. Insisto en esto que le contaba, que esta característica no es de toda la gente, ¿eh? Así que tomémoslo hasta ahora. Hay otra característica que tienen o que han reconocido en ustedes y que no todo el mundo tiene. Voy a ir rapidito con las otras para ver si ustedes las reconocen. Y si les gusta esta dinámica, en algún momento igual vamos a tratar en el futuro de ir haciendo pausa en cada uno de los contenidos de los profesores para yo venir y meter mi cuchara y contarle al respecto. El tercero dice, cuando las cosas se ponen complicadas se me ocurren las mejores ideas. Bingo, por acá yo... Bingo también. Bingo.
Cierto que ocurre que a veces cuando está el escenario más oscuro, uno se le ocurren las ideas geniales. Claro. ¿Mm? Yo coloco ahí al pie un texto, no sé si lo alcanzan a ver, que coloco el efecto flor de loto. ¿Ustedes han visto alguna vez una imagen de la flor de loto o no? Es Sí, una flor preciosa que crece en los pantanos. en los pantanos, sí. O sea, que Es blanca. incluso, lo ocupo como una metáfora, porque incluso en los lugares más feos o en los lugares que uno menos se lo espera, va a encontrar belleza. Eso quiere decir que cuando estamos incluso en los peores momentos, podemos ser brillantes. Claro. Claro. Así que si ustedes se reconocen igual, ojo, ya sería una tercera característica que no todo el mundo tiene y que ustedes sí tienen. Cada vez se están perfilando más como emprendedores y emprendedoras. La cuarta, a veces se me ocurren ideas en las que me cuesta dejar de pensar. ¿Les pasa eso, no? Yo, Bingo. bingo. Por ejemplo, estoy cuestionando el aprender a hacer arbolitos de decoración como los bonsai, Ya, pero me he cuestionado porque el arbolito bonsai hay que sacar una parte y, por decirlo así, hay que como enyesarlo para que no crezca grande, sino que sea un enano. exacto. Y ahí me estoy cuestionando mucho, que sería un posible emprendimiento porque a futuro podría ser un invernadero de puros arbolitos bonsai, que en Antofagasta no hay. No me copien la idea. Sí, no recuerde, tiene que contarle y buscar esos socios. Ahí, esa es la parte importante, contarle. Esa es la parte difícil, por encontrar la confiabilidad de las personas, o sea, confiar en alguien, porque todos ahora andan con la viveza, se adueñan de las ideas que Sí. se comentan, que se conversan. Mire, aquí yo lo invito a un ejercicio de confianza y yo creo que cuando uno tiene ideas tiene que arrojarse, tiene que tirarse, porque todas estas características que yo le estoy contando no son de todo el mundo. No toda la gente se le ocurren todas las ideas, no todos son perseverantes y se levantan aunque tengan sueños, no todos van a perseguir su idea aun cuando se equivocaron, son un grupo pequeño de personas. Entonces, seguramente, si a ustedes se le ocurre una idea, se le van a ocurrir 100 ideas. Y mientras nosotros más ejercitamos esto de compartir la idea, más sencillo es que nuestra cabeza se acostumbre a ir lanzando nuevas ideas. Y si nos roban alguna, pucha, lamentablemente siempre va a haber gente mala por ahí, pero yo estoy convencido que no son la mayoría. ¿Sabes lo que me pasa? Totalmente de acuerdo con Rodrigo. Mire, al inicio todo va a ser esfuerzo y dedicación, creatividad. Y hay que estar mirando al cliente tal como dice usted. Claro. Sí, Mire, yo le cuento algo. por favor. Yo en mi cabeza tengo una lluvia de ideas, ¿ya? Más que lluvia, tengo una tormenta, ¿sí, ya? Y en cada momento en que yo voy a algún lugar, salgo a la calle, voy a un negocio, esas ideas están allí, permanentes, frecuentes. Y si voy a comprar algo, es justamente en función de una de esas ideas que tengo en la cabeza. Voy por la calle, lo mismo, voy observando, ¿cierto? Mirando qué es lo que me puede servir para llevar a cabo una de esas ideas. Estoy almorzando, no estoy conversando y de repente me ven que estoy medio desubicado y estoy mirando por otro lado, no estoy atendiendo lo que me están diciendo. Bueno, es porque a lo mejor lamentablemente se me fue, ¿cierto?, para otro lado la atención, porque estoy pensando justamente en una de esas ideas. Sí, ¿Tener alguna enfermedad eso, no? No, y si lo es, ojalá sea contagiosa. Mire, la verdad es que lo que usted hace está bien y en algún momento, yo lo ofrezco para que lo conversemos más adelante en otra oportunidad si les interesa, pero hay una forma en que uno puede canalizar la idea. Yo tengo la impresión de que cuando uno la anota,
hizo dos procesos casi mágicos, porque la idea que estaba en nuestra cabeza, cuando le ponemos palabras, cuando la verbalizamos, nos podemos escuchar nosotros mismos y nos escuchamos nuestra idea. Y el paso siguiente, cuando la escribimos, somos capaces de cuestionarnos si lo que estamos diciendo está bien o no, y podemos mejorarla en el momento. Entonces, yo soy un convencido de que cuando uno tiene ideas, tiene que anotarlas. Y no importa si no se le ocurre nada muy genial ni muy largo, pero anótela. Y en algún momento recuerde que va a volver, va a verla y va a decir, necesito agregarle algo a esa idea. Mire, yo no sé si alcanzan a ver ahí, voy a compartir ahora para ir cerrando simplemente, para que me crean esta mentira. Miren, les voy a mostrar, se va a ver pequeñito, pero les voy a mostrar acá. Yo antes ocupaba papel, pero ahora ocupo el celular, po. Que tiene una aplicación que se llama Notas. Y acá, cada vez que se me ocurre una idea, yo anoto una línea, 2 líneas. Sí. Y si yo avanzo, todas estas son ideas. Algunas son negocios, algunas son proyectos, algunas son iniciativas que he hecho, pero todas partieron de una idea muy simple. Y hay algunas que siguen siendo solamente el enunciado, pero hay otras que son empresas. Entonces, hay que anotar, la idea hay que sacarla de la cabeza, hay que verbalizarla y después de verbalizarla, anotarla. Y siempre va a ser va a cortar el camino a que esa idea se haga realidad. Esa es como mi recomendación. Oigan, Sí, a mí me falta eso, me falta anotar, justamente. Sí, y es bueno. Está todo en... Sí, oiga, cuando uno hace este ejercicio de escribir algo, en nuestra cabeza pasan cosas magníficas. De verdad que pasan cosas magníficas. Nuestro cerebro es como funciona parecido a un músculo. Y esto es ejercitar el cerebro. Y como los músculos, cuando uno lo ejercita mucho, terminan siendo más fuertes. Entonces este es un ejercicio que, aunque parezca muy simple, leer y escribir son ejercicios que son muy potentes para nuestra condición mental. Así que, para ir cerrando, y ojalá tengamos espacio para poder conversar en otra oportunidad, yo les quiero dar las gracias por compartir sus experiencias, por aprovechar este rato de conversar y que se den cuenta que incluso para hablar de negocio uno no tiene que olvidar como todos estos factores humanos. El que reconocer que si yo quiero mejorar algo, lo puedo considerar un dolor y empatizar con los demás, que lo primero van a ser las personas, ¿cierto? Y satisfacer su necesidad, entender que el valor no es lo mismo que el precio, ¿cierto? Y cuál de los otros conceptos puede ser que era importante, este enunciado que yo les decía: enamórense del problema y no de las soluciones. Claro. Sí, los dejo con esa idea como reflexiones y eso, pues, los voy a invitar a que estemos atentos. Osvaldo, como les contaba, hoy día tuvo una dificultad, ninguna de cuál preocuparse, pero él va a retomar sus actividades con normalidad este próximo martes, ¿ya? Así que les vamos a ir comunicando cómo si es que se ajusta o no el calendario de actividades. Excelente. Profesor, Dígame. yo quería hacer una consulta. Eso del valor, puede ser también el valor no hacia la persona, ¿no? Sino que como una ética hacia el mismo empresa. Por ejemplo, un sello de la empresa o del taller, lo que usted tenga. Yo cuando hice mi emprendimiento dije mi taller, yo voy a guardarle las prendas a las personas, no importa que no las venga a buscar, hasta cuando vengan aquí van a estar. Nunca voy a decir se la vendí, usted no llegó y... O sea, no lo considera pérdida, perdón. Claro, y yo, porque yo observé el medio en que estaba ubicado mi local, ¿entiende? Ahí se veía mucha gente trabajadora así, independiente. Entonces, muy altos recursos. Y los clientes más fieles fueron los parroquianos, faeneros, que es como se llaman, que al lado mío había un bar. Ya. Entonces, siempre llegaban ahí los varones que cambio cierre las chaquetas, que al blue jean,
que el arreglo de las mangas, que las camisas, que el cuello, eran mis mejores clientes, pero ¿qué tenían? Que ahí en el bar después se olvidaban que habían dejado una prenda ahí al lado de mí, que yo les confeccionaba. Entonces pasaban meses y ellos llegaban después, seguramente se acordaban y llegaban. Señora, yo estuve aquí hace mucho tiempo, no sé si usted se acuerda, pero yo dejé acá, ahora me acuerdo. Sí, aquí está su prenda, la tengo guardada. Se hacían más contentos, hasta me dejaban 1.000 pesos más por... Pese que yo decía, no, pues si yo no cobro por cuidar, por bodegaje, no cobro yo lo hago porque yo le di ese sello a mi Sí. taller. Mire, Después, perdón, la interrumpí, disculpe. no, le digo yo, sí, no sé si eso entra dentro del segmento valórico, así como... Sí, sí, mire, pero ¿sabe cuándo se concreta? ¿Cuándo termina siendo una propuesta de valor o pensar en valor? Cuando ellos, no cuando usted como la dueña del negocio, sino cuando el otro como cliente le dice muchas gracias y le va a pasar, no sé, 1.000 pesos más. Ahí se estableció en el otro el valor, el otro le entregó el valor del producto. Porque imaginemos que el precio era 3.000 pesos. Claro. Y a pesar de que costaba 3.000 pesos, él está dispuesto a pagar 4.000 pesos. Claro. Porque lo que se dio cuenta que el servicio que ustedes daban era más valioso que la plata que costaba. Claro, siempre me pasaba eso a mí, porque después se iban embolados y no se acordaban. Y como eran faeneros, se iban para ese yo donde trabajarían, pero después volvían, pero eran mis mejores clientes. Y también a veces era así inmediato. No, si vale lo mismo, si se lo hago al momento, yo le cobro lo mismo, no le voy a cobrar más. Venga nomás, cuando se vaya, pase a buscarlo. Se olvidaban, o a veces burros iban, en verdad, como le digo, yo le di ese sello a mi taller porque yo me di cuenta que estaba ahí en ese ambiente, pues yo sin proponérmelo me empecé a dar cuenta que había esa clase de gente así, cargadores de los camiones, barredores que barrían las calles y todo ese tipo de gente, y los faeneros, con ellos que estaba al lado mío el bar, y al frente había otro bar, el piano bar. Todo estaba rodeado de bares. Entonces yo me di cuenta de eso, yo no sé, pues yo pensaba que cuando se habló, cuando estábamos en la clase con la profesora y dijeron segmento de valores, yo me lo imaginé que era el valor ético, una cosa así, que daba el sello a la empresa o a la empresa. Sí, eso es lo que usted cuenta, es lo que se va a conocer como propuesta de valor. Usted lo que esto lo hace no porque la gente le pague más, sino lo hace porque usted cree que es lo correcto. Y si la empresa tiene estos valores, usted ha llegado a este punto. Entonces, eso va a servir mucho para darse cuenta que el precio no es el valor. Y mientras nuestro cliente perciba más valioso nuestro servicio, posiblemente usted le va a poder cobrar más también, ¿ya? Porque la gente tiene asociado que precio y valor son lo mismo, ¿ya? Nosotros vamos a tener que aprender que el valor es una manera de determinar el precio, pero que no son lo mismo. El precio es plata, el valor es todo lo que implica nuestro trabajo, el cariño, la dedicación. ¿Sí? La señora Juana está proponiendo un valor de amabilidad, de cortesía, de tranquilidad. Claro, y eso es bien recibido en muchos lugares. Sí. Bien, bueno, doña Juana, doña Victoria, don Julio, damos por cerrado esta pequeña clase entre medio de las clases de que ustedes estaban viendo de modelo de negocio, pero mi intención era aprovechar este espacio para que se den cuenta que esto tiene harto más que ver con lo humano y en eso yo creo que ustedes son expertos. Entonces siéntanse también expertos en modelos de negocio porque si se dan cuenta, casi todas las cositas que están hablando son cosas que ustedes saben y que las entienden muy bien y que las podrían explicar mejor que nosotros.
Entonces, para también ir perdiéndole el miedo a esto. ¿Sí? La próxima clase es con don Osvaldo siempre, ¿no? Volvemos la próxima semana con Osvaldo. Si mal no he sacado mis cálculos, creo que nos quedan clases con él al menos hasta toda la próxima semana. Y partiríamos la semana del 18, sí, la semana del 18, con el nuevo profesor. Ah, ya. ¿Sí? Nueva programación. Muchas gracias, don Rodolfo. Muy buena su clase. Ya, pues. Muy dinámica. Le felicito. Qué bueno que le haya gustado. Nos estamos conversando. Sí, que les vaya bien y estamos en contacto. Po. Disfrute lo que queda de semana y el fin de semana. Hasta luego. Clase. Chao, chao. Chao, profesor. Chao, doña Juana. Chao, don Julio. Victoria. Chao, doña Victoria.